Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Vamos a ver en este video algunos aspectos importantes que necesitamos saber para completar y hacer bien los teoremas de Stokes y Gauss que corresponden a los últimos teoremas y a la última parte de la materia de este curso. Muy bien, entonces, ¿con qué vamos a comenzar? Bueno, vamos a comenzar con cómo orientar una superficie. Entonces, orientación de una superficie. ¿Okay? Pues para orientar una superficie vamos a necesitar un vector muy especial que se llama el vector normal unitario. ¿Okay? Pues este vector normal unitario tiene que ver un poco con el gradiente y con otros trabajos que vamos a hacer. Muy bien, lo primero, y como hemos venido trabajando con superficies, es ver el caso en el que pues z es una función de x y y. ¿Okay? Cuando z es función de x y y, pues entonces podemos conseguir nuestro vector normal mediante la siguiente fórmula. Sería menos la derivada parcial de g respecto de x en nuestra componente y, menos la derivada parcial de g respecto de y en nuestra componente j, más 1 en nuestra componente k, sobre raíz de 1 más derivada parcial de g respecto de x al cuadrado más derivada parcial de g respecto de y al cuadrado. Si queremos una orientación hacia afuera o una orientación positiva. Si quisiéramos una orientación hacia adentro o negativa, pues tendríamos que poner un menos acá. Pero pues para el teorema de la divergencia de Gauss necesitamos que nuestra orientación sea positiva, entonces hagámosle caso a esta formulita. ¿Okay? Muy bien, entonces ¿qué pasa si tenemos, por el contrario, una superficie parametrizada? Entonces, en el caso B, sería si estamos trabajando con una parametrización. Entonces, R de V igual a X, que depende de U y V, en nuestra componente Y, más Y, que depende de U y V, en nuestra componente J, más Z, que depende de U y V, en nuestra componente K. Okay, si tuviéramos una parametrización como esta, o una superficie parametrizada, nuestro vector normal unitario lo vamos a conseguir mediante esta fórmula. Pues entonces el vector normal unitario sería el producto cruz RU cruz RV sobre la norma de ese producto cruz. Si quisiéramos la orientación hacia arriba o hacia afuera. Si la queremos hacia el otro lado, pues nada más invertimos el orden de nuestro producto cruz. Y así vamos a obtener el vector normal unitario que nos va a servir para el teorema. Y así podríamos decir que estamos orientando una superficie. El segundo aspecto de nuestro video es calcular la divergencia en un campo vectorial. ¿Okay? Entonces, pues vamos a ver la divergencia. ¿Cómo se calcula? Bueno, nuestra divergencia es una función escalar. Entonces, para calcular nuestra función escalar vamos a dividir nuestro caso en dos variables y en tres variables. Entonces, si vamos a trabajar para dos variables, ¿okay? Pues nuestra divergencia se escribe de esta forma. ¿Okay? Sería pues calcular el producto punto de los componentes del gradiente con nuestro campo vectorial. ¿Okay? En otras palabras, sería la derivada parcial respecto de x de la función m, ¿verdad? De la primera parte de nuestro campo vectorial, más la derivada parcial respecto de y de la función n, que sería la parte segunda de nuestro campo vectorial. Si estamos trabajando para un campo vectorial de tres variables, ¿okay? Si estamos trabajando para una de tres variables, pues es lo mismo, ¿no? Entonces la divergencia de la función f de x, y, z sería igual, de nuevo, a hacer un producto punto entre los componentes del gradiente con nuestro campo vectorial. Entonces, si lo traducimos un poco más, sería la derivada parcial de m respecto de x más la derivada parcial de n respecto de y más la derivada parcial de p respecto de z. ¿Okay? Entonces el cálculo de la divergencia en realidad es bastante sencillo. Vamos a tomar un ejemplo de un campo cualquiera y le vamos a calcular
pues la divergencia. Si tuviéramos un campo vectorial, ¿okay?, como este, f de x y z igual a x a la 3, y a la 2, z en nuestra componente y, más x a la 2, z en nuestra componente j, más x a la 2, y en nuestra componente k, y quisiéramos calcularle nuestra divergencia a este campo vectorial, pues simplemente tendremos que calcular primero la divergencia, sería nuestra derivada parcial de esa función, ¿okay?, respecto de x, más la derivada parcial de la segunda componente respecto de y, más la derivada parcial de la tercera componente respecto de z. ¿Qué resulta de esto? Bueno, pues nuestra primera componente sería x a la 3 y a la 2z. Entonces, derivar eso respecto de x sería 3x cuadrado y cuadrado z. ¿Okay? Más, en el segundo caso sería la derivada parcial de n respecto de y. Como la función n no tiene y, pues entonces sería 0. Y la tercera sería x cuadrado y derivado respecto de z. Como no tiene z, pues sería pues también 0, ¿no? Con eso obtenemos que la divergencia sería 3x cuadrado y cuadrado z. Ya más adelante le vamos a hallar un uso a esta divergencia. El tercer y último aspecto de lo que vamos a hacer hoy es calcular el rotacional para un campo vectorial. El rotacional sería pues para un campo vectorial únicamente de 3 componentes. ¿Okay? Muy bien, entonces necesitamos tener un campo vectorial f de x y z de 3 componentes. Pues entonces sería nuestra primera parte respecto de y, nuestra segunda parte en la coordenada j y nuestra tercera parte en la coordenada k. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué diferencia o qué vamos a hacer diferente en el rotacional respecto a la divergencia? Bueno, la divergencia era un producto punto de el gradiente con el campo vectorial. En este caso, el rotacional lo podemos ver como un producto cruz. ¿Okay? Entonces tenemos aquí nuestro rotacional, sería las componentes del gradiente, producto cruz, la función pues de nuestro campo vectorial. ¿Okay? Vamos a verlo. Creo que la mejor forma de ver esto es con un pequeño ejemplo. Entonces pues vamos a ver un campo vectorial de 3 componentes al que tenemos que calcular el rotacional. Entonces vamos a poner aquí calcule el rotacional. Si tenemos f como sigue. ¿Okay? Entonces f de x y z igual a 2x y más x cuadrado más y cuadrado, perdón, z cuadrado j más 2yz k. ¿Okay? Entonces tenemos que calcular el rotacional para este campo vectorial. Bueno, entonces como habíamos dicho, el rotacional pues es hacer el producto cruz de las componentes del gradiente con las componentes del campo vectorial. Entonces preparemos el producto cruz. Entonces ponemos por acá y j, k. Okay, ponemos las componentes del gradiente, que sería la derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y, la derivada parcial respecto de z. Y pues ponemos por acá las componentes de nuestro campo vectorial, que sería entonces 2xy en la coordenada y, x cuadrado más z cuadrado en la coordenada j y 2yz en la coordenada k. Entonces pues después de ahí tendríamos que hacer el producto cruz. Para hacer la primera componente tenemos que eliminar estas filas y hacer este producto con este. Entonces sería nuestra derivada parcial de y respecto de la función 2yz
con eso obtendríamos pues 2z, ¿okay? Menos este producto que viene aquí, x cuadrado más z cuadrado, eso derivado respecto de z, pues sería 2z, ¿no? ¿Okay? Esto es nuestra coordenada y de ese rotacional, menos, ahora vamos con la coordenada j, que resulta de eliminar pues la primera fila y la del centro, sería la derivada parcial de x respecto de esta función y la derivada parcial respecto de z para esta función. ¿Okay? Entonces la derivada parcial de x para esa función sería 0 menos la derivada parcial de z para esta función sería 0 también. Entonces ahí tenemos la coordenada j de nuestro rotacional más la coordenada k de nuestro rotacional, pues sería el resultado de eliminar estos dos y hacer estos productos que están acá, que sería entonces la derivada parcial de x para esta función y la derivada respecto de y para esta función, que sería respectivamente 2x menos 2x. ¿Okay? Entonces, bueno, en este caso particular, nuestro rotacional, pues es 0. ¿Okay? Tendríamos como un rotacional 0. Tendríamos un rotacional que puede no ser 0, que pueden ser otras cosas, pero pues así se calculan, ¿no? El rotacional lo vamos a calcular principalmente para el teorema de Stokes y la divergencia pues para el teorema de Gauss. Ya tenemos todo lo necesario para ver los teoremas, entonces pues pueden abrir las lecciones respectivas y pueden hacer los ejercicios y las actividades que allí se encuentran.